Requena es historia, es tradición, la de su gente y la de sus tierras regadas en vivos colores que mudan con el paso de las estaciones. La vida de sus habitantes late al ritmo de las más de 45.000 hectáreas de viñedo que posee la región. Requena es reconocida por tener una de las mayores extensiones vitícolas de Europa, una tierra privilegiada que con esfuerzo y dedicación da origen a excelentes variedades de uva que permiten elaborar prestigiosos productos. El cava, espumoso y burbujeante, es uno de los principales protagonistas de la comarca, favorecido tanto por las condiciones climáticas y de terreno como por una tradición vitícola arraigada en la cultura del municipio que se remonta miles de años atrás. En el yacimiento arqueológico de la Solana de las Pilillas, en pleno Parque Nacional de las Hoces del Cabriel, se produce vino desde finales del siglo V a.C. La propia roca caliza desprendida de la montaña y los trabajos de sus habitantes esculpieron las primeras cubetas donde se elaboraba el vino en época ibérica. Son los fenicios los que introducen la Vitis vinifera sativa, que es la variedad de uva con la cual se elabora el vino a partir del siglo VIII a.C. en la península ibérica. El procedimiento hasta la época moderna de mecanización del vino ha seguido siempre más o menos los mismos esquemas, a partir de dos piletas que están situadas a diferente altura. En la cubeta superior se depositaría la uva, se pisaría y ese zumo, que es el mosto, pasaría a la pileta inferior y de aquí se recogería en ánforas, se depositaría en la bodega y fermentaría dentro de esas ánforas. Las características físicas, geológicas y climatológicas fueron un factor esencial y fundamental para la implantación de esta instalación vinícola en el siglo VI a.C. Tenemos un recurso principal que es el agua, es una rambla permanente. Esta rambla también tiene unas terrazas cuaternarias que nos permiten el cultivo de la uva. Luego los enólogos y los agricultores históricamente han hablado que la Solana de las Pilillas siempre ha producido unos grados más por sus características climáticas que el resto de zonas más abiertas a la meseta de Requena-Utiel. Estamos en un territorio que desde al menos el siglo VI a.C. hasta el siglo XXI, sin solución de continuidad, tenemos una producción y elaboración del vino. Llevamos 2.500 años elaborando vino. Es una de las señas de identidad más fuerte que hay en la comarca. ¿Cómo marca nuestras vidas el trabajo de la tierra en la vid? La Solana de las Pilillas no es la única huella de la cultura vinícola en la comarca. Bajo una de sus plazas principales, Requena esconde las Cuevas de la Villa, 22 refugios construidos en época musulmana, entre los siglos XII y XIII, que llegaron a constituir auténticas bodegas subterráneas. Aquí, en el corazón de Requena, se almacenaron y conservaron durante siglos las producciones de vino que nacieron de las distintas variedades de vid que crecen en estas tierras fértiles. El punto de partida para una tradición que ha seguido desarrollándose. En la actualidad, el municipio valenciano forma parte de la denominación de origen cava, una zona geográfica delimitada para la producción de esta bebida en España, que en su mayoría se extiende por la depresión del Ebro. Sin embargo, Requena, por la naturaleza de sus suelos y su clima mediterráneo, es considerado también un espacio excepcional para el cultivo de las variedades de uva aceptadas por la denominación de origen cava para la obtención de vino espumoso. En el año 82 se empezó a elaborar cava aquí en el municipio de Requena. Luego en el año 86, como se entró en la Comunidad Económica Europea, el municipio de Requena lo dejaron fuera de la de cava. Entonces solo había una bodega en la comarca, Torre Oria, y estaba formada por 6 viticultores que apostaron muy fuerte por conseguir que Requena pudiera elaborar cava. Se recurrió al Tribunal Supremo y se consiguió que en el año
93 que el municipio se incluyera dentro de la DEO Cava. Hay que reconocer que gracias al esfuerzo de estas personas, hoy el municipio está con muchas posibilidades de crecimiento en este sector. Todas las denominaciones de origen tienen autorizadas una serie de variedades de uva. Estas variedades reúnen, que es lo importante, un equilibrio entre la acidez total y el contenido en azúcar, que son dos parámetros exigidos por la denominación de origen cava. Aquí en la comarca principalmente tenemos dos denominaciones de origen, una es la del cava y otra es la denominación de origen propia, que es la de Utiel-Requena. En la denominación cava, las variedades de cava blanco son el chardonnay, el macabeo, la parellada, el charelo, y luego para el cava rosado está el monastrell, el pinot noir y la garnacha tinta. Para la denominación de Utiel-Requena principalmente es el bobal, que es la autóctona de aquí, crece en condiciones perfectas, Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo, Garnacha tintorera. Tenemos algo, yo creo que privilegio de esta zona, de Requena, donde hay una diferencia térmica importantísima entre el día y la noche. Podemos estar 39, 40, 41 grados, eso es ideal para que no haya enfermedades criptogámicas, el oidio, el mildiu, la botritis, la polilla, y además para una maduración correcta de los azúcares. Los azúcares maduran por el día. Por la noche, ¿qué conseguimos si estamos en esa temperatura nuestra de 15, 16 grados? Es la maduración polifenólica. Ahí vamos a tener en las tintas el color y en general todo el componente terpénico y los precursores glicosilados que nos van a dar luego toda la gama de aromas, esa complejidad impresionante que luego va a tener el vino. Tenemos también una influencia de vientos de tipo continental, aunque también tenemos ese aporte mediterráneo, y eso hace que incluso sea una zona fácil para el cultivo del viñedo ecológico. El paisaje de estos campos se ha transformado enormemente en las últimas 2 décadas. Durante siglos, los agricultores han labrado la tierra, plantado y realizado toda serie de cuidados a mano. Ahora, la mecanización del campo lo ha cambiado todo. Donde antes se cultivaban de 1.500 a 1.600 plantas, hoy se pueden observar el doble, gracias a un marco de plantación con unas calles más grandes que favorece la entrada de los tractores y unas plantas más próximas entre ellas. Además, la mecanización ha dado un giro a la forma de cultivar. Las máquinas son capaces de realizar cuidados tan importantes como la prepoda o sarmentar, pero también de recoger la uva sin esfuerzo y vendimiar. Aunque las fases y los cuidados básicos de la vid continúan siendo los mismos, la tecnología al servicio de la tierra, al igual que otros avances como el sistema de riego por goteo o los abonos, han logrado impulsar el potencial de los viñedos en la comarca. El ciclo biológico de la vid procede a la poda de invierno. Ahí tendríamos lo que llamamos yema de invierno. Después de esa yema de invierno, en primavera, aparece la fase que llamamos yema de algodón, luego aparece punta verde, ya empieza a asomar un poquito el tallo. Las cepas normalmente brotan en abril y antes de la brotación tienen una peculiaridad que lloran. Después de brotar empieza la floración y la floración va seguido de la cierna. La cierna es cuando ya cuajan y se polinizan. Todas las flores no van a acabar siendo fruto, no hay un rendimiento del 100%. Es importantísimo las condiciones, sobre todo de temperatura y de humedad. Una vez tenemos ese fruto ya cuajado, esos granos comienzan a crecer y se van juntando y comienza la fase de embero. En la fase de embero el grano deja de crecer y comienza a aparecer todo lo que es la pigmentación, ya el color definitivo o característico que puede tener cualquier variedad. Y a partir de ese embero ya comenzaría lo que se llamaría la fase de maduración, donde comienzan a acumularse las sustancias azucaradas, las sustancias de tipo proteico, todo lo que va a servir para desarrollarse y alcanzar la madurez definitiva de la uva.
Hay variedades que son de ciclo largo y hay otras que son de ciclo corto. Eso quiere decir que necesitan menos tiempo en su desarrollo y en la maduración del fruto. Cuando la uva se ha desarrollado, se hace un seguimiento para ver los azúcares posibles que tienen los racimos. Y cuando llegan entre 9 y 11 grados, en el caso del cava no se requiere de más. Entonces ya se vendimia. El trabajo como agricultor termina cuando echas en la cooperativa el último remolque de la vendimia. Viticultura y enología se estrechan fuertemente la mano. Estas dos artes tienen formas distintas de entender la vid, pero se necesitan y complementan de manera perfecta para dar vida a grandes productos. Sin el trabajo en el campo no se desarrollarían las diferentes variedades de uva, cada una con sus peculiaridades. Pero sin el proceso puramente enológico, sería imposible convertir toda esa producción en una bebida repleta de matices que se intensifican en el paladar. Para elaborar el cava hay que coger las uvas enteras, bien sanas, estrujarlas suavemente, como si se estrujasen con la mano, y de ese mosto, que va a salir limpio, hacer una fermentación. Tenemos que conseguir un producto base de alta calidad, con buenas uvas, con buen clima, con buena tierra, y después ponerle amor al trabajo. Siempre hay que tratar los mostos, las uvas, con mucho cariño, con mucha delicadeza y con mucha atención. Y al final va a salir eso que van a tomar la gente en la mesa y que va a decir, ¡qué placer! Al igual que la tierra, el vino base que se elabora a partir de las uvas sometidas a un cuidadoso proceso de selección es una pieza fundamental para la producción de cava. La fermentación de ese primer mosto conlleva una gran responsabilidad para los expertos enólogos, ya que el vino base ideal debe contar con unas propiedades que favorezcan posteriormente a la segunda fermentación, el verdadero proceso de creación de espumosos. Reconocida como la parte más característica de toda la fabricación, el segundo periodo de transformación tiene lugar en el interior de la propia botella conforme al método tradicional. Es ahí, en ese reducido espacio, donde se originan toda la fuerza, las burbujas y el sabor que más tarde llegará a nuestra mesa para brindar. El mosto es un producto muy rico si lo considerásemos como alimento, porque tiene azúcares, tiene proteínas, tiene infinidad de vitaminas, de ácidos, de polifenoles. Los que nos interesan en el caso del cava pues va a ser ese contenido en azúcares, que son los que van a fermentar, los ácidos. El ácido, hay que recordar que es lo que da longevidad al vino, y el cava en su segunda fermentación y posterior maduración. La Macabeo es una variedad un poquito más neutra en cuanto a acidez, la Chardonnay es más ácida, la Xarel·lo también, y luego en el caso de las tintas tienen distintos tipos de aromas, van a aportar mayor carnosidad, mayor palatabilidad, mayor estructura. Cuando tenemos una uva madura apenas presenta aromas, y es porque esos aromas son tóxicos para la propia planta, para la vid, y se desbloquean en el momento que comienza la fermentación. Y de ahí esa diferencia tan grande en aromas del vino con la uva. Es muy importante el grado de maduración de la uva, porque luego el vino base tiene que llevar una segunda fermentación en botella y hay un grado máximo, que está alrededor de los 12. Las técnicas de análisis químico imprescindibles son las que marca el Consejo Regulador, como mínimos o máximos dentro de una categoría. Fundamentalmente grado, pH, contenido en sulfuroso, y lo que determina el tipo de cava que es, brut, semi, dulce, es contenido en azúcar. Las levaduras de forma natural están transformando el azúcar en alcohol y carbónico. Se está tendiendo a que los cavas de alta calidad mantengan la espuma el máximo tiempo posible. Hay muchas reacciones muy importantes que son las de formación de aromas. Las variedades tienen un aroma pero está escondido, y entonces en la fermentación es cuando se exaltan. Tienes que conseguir un equilibrio entre ese carbónico y los sabores propios del vino. La burbuja es ligeramente amarga, con lo cual necesitas
que el vino sea un poco más dulce para que quede bien equilibrado y entre bien en boca. El tiempo con las lías va a ser muy prolongado, al menos son 9 meses. Las lías son las levaduras que han terminado la fermentación y quedan ahí en el vino. Ese tiempo que están en maceración con las lías están contribuyendo a darle más grosor en boca y darle una calidad superior luego al final. Solo a partir de esos 9 meses desde que se realiza el tiraje o llenado de la botella comienza la lisis de la levadura o su descomposición. Las lías llegan hasta el cuello de la botella, situada en posición invertida, y gracias al degüelle se retiran los pozos dejando un producto brillante y limpio. Podemos encontrar especialidades que superan los 15 e incluso los 30 meses en botella antes del degüelle, los prestigiosos Reserva y Gran Reserva. Sin embargo, el tiempo no siempre mejora un vino. Por eso es importante la añada del producto, signo de la calidad de la cosecha. El entorno y los cuidados que recibe el cava durante todo el proceso de creación influyen en su envejecimiento. En Requena, las bodegas llevan a cabo con mimo y atención este delicado proceso que requiere silencio, quietud, frescura y humedad constantes para potenciar las cualidades de esta bebida. Cuando está la botella en posición horizontal, en rima, que se dice generalmente, van a pasar 2 meses, 3 meses en fermentación y luego 1, 2, 3, 4, 5 años en reposo, que es cuando va a coger esos aromas. Luego va a pasar al pupitre, donde la levadura va a ir bajando hasta el cuello de la botella y se va a producir lo que se llama el degüelle, que es quitar la levadura sin eliminar el líquido que hay dentro de la botella. Aquí en bodega vamos a tener una temperatura aproximada entre 14 y 16 grados durante todo el año, con una humedad relativa entre el 70 y el 80%. Si hay ruidos importantes va a haber ciertas ondas que la puedan molestar, y si hay luz también va a haber problemas, porque sobre todo la luz ultravioleta deteriora la calidad de los productos que están en contacto, que les llega. Por lo tanto, oscuridad, silencio y frescura. A partir de ahí se le pone licor de expedición en ocasiones para hacerlo un poquito más suave, si es muy duro o quieres darle un toque especial, darle tu personalidad. Y si no, cuando se hace el Brut Nature, que no lleva licor, entonces se rellena esa botella con el mismo líquido de otra botella similar. Se le pone el tapón, se le pone el bozal, hay que hacer un tapado muy especial porque en la botella hay 6 kilos de presión. Se etiqueta y 2 meses después ha vuelto a equilibrarse todo su contenido, sus componentes, y sale al mercado el momento más importante, que es la compra y el consumo. En nuestros días, la venta de cava supera ya en Requena a la de los vinos tradicionales, lo que hace de este un sector dinámico que desea satisfacer los nuevos gustos de una sociedad cada vez más concienciada con el planeta. Alrededor de un 10% de todo el vino espumoso que se elabora en Requena se origina a partir de una producción ecológica, una práctica que cada vez cuenta con mayor auge. El origen de los productos que consumimos nos importa, pero también saber que el proceso de producción es respetuoso con el medio ambiente. Por eso, además de un producto a partir de uvas ecológicas, los elaboradores ponen atención al reglamento europeo que certifica una fabricación 100% responsable con el entorno. Todo el producto de la materia prima para la elaboración del cava es ecológico, tiene menos contenidos de sulfitos, que son conservante, que el convencional. No se pueden emplear ciertos productos químicos para lo que es la clarificación de los vinos blancos, y lo más importante es que el azúcar para la segunda fermentación, que es la característica para poder conseguir esas burbujas, sea ecológico también. Uno tiene que ser ecológico por filosofía, y creo que hay que ayudar a que este planeta sea más sostenible. El suelo tiene que favorecer el que no haya ninguna sustancia química, porque la raíz de la planta lo va a asimilar y al final va a ir el fruto, y del fruto va a ir al cava y de ahí va a ir a tu organismo. Cada vez son más los viticultores que están apostando por lo ecológico, pero nos faltan más superficie de uvas ecológicas. Eso lleva su tiempo, hay que tener sitios para poder realizarlo. Esta zona es idónea por el clima mediterráneo, que va muy bien para hacer este tipo de cava. Al no tener muchas lluvias, las enfermedades no se dan con mucho acuse, entonces la uva está siempre sana y no tenemos que aplicar ningún producto como fungicidas, ni pesticidas, ni de síntesis, ni nada.
Los países nórdicos, el norte de Europa, sobre todo toda la franja de Alemania, Holanda, Bélgica, Japón y Canadá, está incrementándose el cava ecológico. También Estados Unidos está empezando y luego satélites, digamos, en Taiwán, en Singapur, hay interés. Requena respalda el desarrollo del vino espumoso en todas sus versiones. Desde el apoyo a la investigación, la cooperación o incluso la formación, muchas personas con una fuerte conexión hacia la cultura vitícola y hacia el municipio valenciano trabajan intensamente en distintos campos con un objetivo en común: impulsar la tradición del cava de Requena más allá de cualquier frontera u obstáculo. Con esa finalidad se creó hace 5 años la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, una iniciativa que demuestra que se puede llegar mucho más lejos si se trabaja en conjunto por un mismo sueño. Somos 8 bodegas las que realmente estamos elaborando cava en la comarca. Chozas Carrascal, Unión Vinícola del Este, Coviñas, Pago de Tarsis, Hispano-Suizas, Dominio de la Vega, Vega Alfaro y Torreoria. Como elaboradores de cava estamos intentando potenciar y dar a conocer nuestros productos. Comercialmente cada bodega lleva su estrategia y cada bodega tiene su mercado. Entre todas unidas los beneficios pueden ser de imagen, de que se conozca, la unión pues nos permite ir a sitios que solos no podemos ir. En estos momentos en el municipio de Requena estamos hablando de unas 3.000 hectáreas y todavía quedan por legalizar unas 3.000 hectáreas de uva para vinificar cava. Estamos hablando de unos 15 millones de litros de vino base cava y este año se pueden llegar a los 9 millones de botellas. La proyección en los años es muy buena y luego, aparte del tema nacional, hay unas perspectivas de exportación muy importantes. En estos momentos podremos aproximarnos al 40% de la producción que se exporta. Pensamos que hay unas posibilidades muy grandes de expansión y estamos seguros de que va a haber una gran proyección en el municipio de la elaboración de cava. Las nuevas generaciones son herederas del tradicional proceso de creación de esta bebida, pero al mismo tiempo tienen en su mano la oportunidad de indagar en busca de nuevas ideas y de impulsar la cultura del cava. La escuela fue creada en el año 1961, recogiendo la formación y las tradiciones de la estación enológica de aquí de Requena, que ya tiene más de un siglo. Impartimos un ciclo medio de elaboración de aceites y vinos y un ciclo superior de vitivinicultura. Las prácticas las podíamos dividir en 2 formaciones totalmente diferentes, una que sería la que se imparte en la viña y otra el proceso de enología, que se realiza tanto en laboratorios como en la bodega, comprendiendo también todo el proceso de elaboración y todo el proceso de diversificar los tipos de vinos que vamos a elaborar. La Fundación Ciudad de Requena, creada con el ánimo de fomentar y promover actividades culturales que beneficien a esta ciudad y a todos sus habitantes, apuesta por su parte por el apoyo a la investigación en todo lo referente al cava. Desde las variedades de uva más adecuadas para su elaboración y cómo mantenerlas en una condición excelente, hasta el estudio de las preferencias de los consumidores en busca de una progresiva proyección en un mercado que ofrece cada día más oportunidades para el cava de esta región. La Fundación Ciudad de Requena procede de una decisión de un personaje ilustre de Requena, don Ramón Maripino, que es un empresario de éxito en muchos campos, y decide en un momento determinado pues, el patrimonio que ha acumulado a lo largo de su vida, en buena medida donarlo, para que revierta en interés en general de los habitantes o de la zona de su pueblo, de Requena. Tenemos un programa que lleva ya bastantes años de funcionamiento, que es una de las ideas que había expresado con claridad el fundador, que es el apoyo a la música. Una segunda actividad es el premio de teatro breve Ciudad de Requena. Hay otra actividad que consiste en la colaboración para la recuperación de algunos monumentos histórico-artísticos de Requena. Y este año convocaremos la 3ª edición de unas becas de investigación orientadas al cava. El cava tiene una importancia excepcional en general en España, pero desde luego en Requena nos parece que la investigación en ese campo es una actividad positiva. Todo aquello que tenga por finalidad mejorar el conocimiento y por tanto las posibilidades de éxito en cualquier actividad relacionada con el cava, desde la economía, los estudios de mercado o los estudios
de aptitudes o actitudes ante el cava, por qué la gente quiere un cava, cuándo le apetece tomar una copa de cava, por qué es adecuado elegir un cava de Requena frente a otras posibilidades, qué es el cava y cómo se puede mejorar, qué variedades de uvas son las más adecuadas, cómo se debe orientar el cultivo de las viñas para que la uva llegue en las mejores condiciones. Hay un campo infinito y hasta ahora solo hemos culminado 2 convocatorias de estos premios y pensamos que cabe más campos de investigación en el ámbito del cava. Desde los primeros pasos de producción de vino en Requena hasta hoy, desde que comienza el cultivo de la vid hasta que llegamos a disfrutar de una botella de cava, unida a nuestros momentos más especiales, la elaboración de esta singular bebida es un proceso excepcional, mágico, que merece la pena conocer. Requena posee unas tierras inigualables abrazadas por un clima que impulsa el crecimiento de unas uvas sanas, incluso de una variedad autóctona centenaria, la Bobal, que demuestra la calidad de sus campos. Pero más allá de todo, la región valenciana y sus habitantes cuentan con algo fundamental. Una pasión por su tierra que desborda los límites geográficos de la misma y les impulsa a compartirla con el resto del mundo. Tenemos que sentir alguna vez el placer de tomar algo que nos va a hacer felices porque lo vamos a tomar en la mesa, con los amigos, con la familia. Algo que hizo 2000 años atrás Jesucristo en su última cena. Ese gran placer lo tenemos que sentir y los elaboradores, los productores, los viticultores, se lo tenemos que dar a la sociedad y la sociedad que lo considere, que lo sienta así. Eso es lo importante, hacer cosas para hacer feliz a los demás.